Ha llegado el momento, peregrino del conocimiento. ¿Sientes acaso esa sutil pero ineludible presión en el éter que te rodea? El aire mismo vibró de manera diferente hace 7 soles, anunciando esta convergencia. No has encontrado este mensaje por accidente. El universo no opera bajo la tiranía del azar. Si la antigua criptografía cósmica es veraz, y lo es, un texto se está materializando en tu campo vibratorio, un tomo cuyas páginas están escritas con la tinta indeleble de tu destino redimido. Este no es un libro físico, es una conciencia que se instala en la matriz de tu alma 7 días antes de que la arquitectura de tu realidad se fracture y se reconstruya bajo nuevas leyes de majestad. Estamos a punto de desvelar los códigos que trascienden el entendimiento común, las llaves del magisterio oculto que te han sido negadas por el velo de la ilusión colectiva. Prepárate para abandonar la linealidad y aceptar que eres, en esencia, un arquitecto dimensional. Permite que la semilla de la duda se queme y da paso a la certeza absoluta de que el control de tu existencia jamás ha residido fuera de ti. Aquellos que están listos para la transmutación no dudan, solo asienten con la cabeza y abren su recipiente interno. Si estas palabras resuenan en los filamentos etéreos de tu ser, si sientes la urgencia de la verdad ancestral, te pido un intercambio sagrado de energía. Afianza tu intención con un me gusta para sellar este pacto. Suscríbete al flujo de la sabiduría perpetua y decreta en el éter, en este instante, el código de acceso. Eu busco a verdad. La ley de atracción, contrariamente a las simplificaciones modernas que la reducen a un mero ejercicio de visualización trivial, es el primer principio hermético, la columna vertebral metafísica sobre la cual el cosmos teje su realidad manifestada. Es la ley de causa y efecto elevada al ámbito de la frecuencia. Debéis comprender que el universo no es un ente paternalista que escucha vuestras súplicas con un oído selectivo, sino un vasto e impecable mecanismo de resonancia. Tal como está inscrito en las tabletas más antiguas del saber prohibido, aquellas que ni siquiera mencionan las versiones pulidas de la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto no es poesía, es física interdimensional. El universo, en su majestad, no juzga el contenido de vuestra emisión, simplemente iguala la frecuencia. Si emitís la onda del temor, de la carencia o de la indignidad, la matriz cósmica, con absoluta precisión matemática, os devolverá experiencias calibradas exactamente a esa baja octava. Si vuestra frecuencia interna es un lamento perpetuo por lo que falta, el universo, que es la personificación del eco perfecto, os responderá con más circunstancias que justifiquen vuestro lamento. La manifestación no es un acto de súplica, sino una declaración de la identidad vibratoria que ya habéis adoptado. La dificultad radica en que la mayoría de los seres humanos emiten una vibración, mientras que su mente consciente pide otra, creando una disonancia que el universo simplemente ignora. La verdad fundamental que debéis anclar hoy es que vuestro destino, vuestro estado actual de riqueza o penuria, amor o soledad, no es un castigo ni un premio divino, sino la perfecta y científica respuesta a la suma total de las vibraciones emitidas por vuestras creencias más profundas, aquellas que residen en el santuario inexpugnable de vuestro subconsciente. Es hora de dejar de percibir el exterior como fuente de vuestros problemas y comenzar a reconocerlo como el espejo inmaculado de vuestra propia frecuencia. Esta ley opera a través de la alquimia del pensamiento, que es la primera forma de energía detectable por el campo unificado. Cada pensamiento que albergáis, cada diálogo interno que tejéis en el silencio de la noche, no es una entidad pasajera, es una semilla vibratoria. Imaginad vuestra mente no como un simple procesador de datos, sino como el generador de una torre de transmisión de radio de potencia incalculable. Vuestros sentimientos, luego, son los amplificadores que elevan la potencia de esa señal. La ley de atracción no responde a lo que queréis, sino a lo que sois en el momento de la emisión. La ley os exige coherencia. ¿De qué sirve recitar afirmaciones de opulencia si vuestro cuerpo físico está contraído por la deuda y vuestra emoción fundamental es el pánico por la falta? El universo detecta la asignatura vibratoria dominante
Si vuestra señal es tengo carencia y espero abundancia, el universo solo puede procesar la primera mitad, la que está cargada de emoción. Por ello, muchos caen en la trampa de la manifestación fallida, porque intentan engañar al campo energético con palabras vacías. Lo que enviáis al vórtice de la creación es la fusión ineludible de la creencia, la narrativa subconsciente y el sentimiento, la reacción biológica. La sincronicidad, ese fenómeno que tanto nos asombra, no es un capricho. Es la prueba irrefutable de que vuestra vibración ha alcanzado el punto de alineación con el deseo, y el universo comienza a reorganizar los umbrales dimensionales para entregaros la forma física que corresponde a esa frecuencia. Es la arquitectura invisible del destino respondiendo a vuestra solicitud de estado del ser. Debemos desmantelar la falacia de que el destino es una ruta predeterminada escrita en piedra por alguna deidad caprichosa. La ley de atracción es el mecanismo que garantiza vuestro libre albedrío continuo. Sois, momento a momento, co-creadores de vuestro camino, no simples peones en un tablero cósmico. La confusión surge cuando las personas culpan a la mala suerte o a fuerzas externas por sus desgracias. Esta evasión es el veneno que perpetúa el ciclo de la víctima. Si no aceptáis que la realidad que os rodea es un reflejo matemático de vuestro paisaje interior, nunca podréis cambiar la fuente de la emisión. La ley de atracción funciona perfectamente. Si atraéis caos, es porque el caos ha encontrado un hogar confortable en vuestra estructura de creencias internas. La resistencia a esta verdad es la resistencia a vuestra propia soberanía. Considerad los textos antiguos que hablaban de la máquina de la ilusión. Estos no se referían al mundo físico, sino a la mente humana no examinada, que, plagada de programas heredados de miedo y limitación, opera como un bucle defectuoso que repite patrones de escasez. La ley opera sobre estos programas subconscientes, a menudo contrarios a vuestras súplicas conscientes. El universo no lee vuestra lista de deseos escrita a mano, lee la arquitectura de vuestro templo mental, especialmente aquellas cámaras oscuras donde residen las creencias de que no sois dignos, de que el dinero es sucio o que el amor es dolor. La ley solo cumple la directiva de la creencia dominante. El verdadero poder de esta ley universal reside en el acto de la creencia, la fe inquebrantable que precede a toda evidencia material. Esto nos obliga a cruzar el umbral cuántico, donde la conciencia del observador colapsa la onda de probabilidad en la partícula de la realidad. El universo es un campo de infinitas posibilidades flotando en un estado de superposición. Vuestro pensamiento, cargado de emoción, el sentimiento, actúa como el interruptor que selecciona y solidifica una de esas infinitas versiones. Para que la manifestación se active, debéis habitar emocionalmente y con absoluta certeza el estado del ya soy o ya tengo. La fe, en este contexto, no es una esperanza vana, es el conocimiento innegable de que, aunque la evidencia física aún no exista en el plano tridimensional, la manifestación ya está completa y perfecta en el plano etéreo. Podéis sentir la textura de esa riqueza que deseáis, no como una aspiración futura, sino como una realidad presente. Podéis caminar en la certeza de esa relación amorosa, incluso si vuestro presente físico es de soledad. Esta es la prueba de fuego de la ley. El universo exige que os convirtáis en lo que pedís antes de que os sea entregado. La fe es el puente vibratorio. Sin él, vuestros deseos permanecen varados en la orilla de la fantasía, incapaces de cruzar el río de la materialización. La manifestación requiere ser, no solo pedir. Por tanto, la ley de atracción no es moralmente buena ni mala. Es un principio de causalidad impecable y apersonal. Su funcionamiento es tan constante como la gravedad, y vuestra capacidad para utilizarla no depende de vuestro mérito, sino de vuestra alineación frecuencial. Si observáis vuestra realidad actual como una retroalimentación perfecta de vuestro estado interno, la frustración se disipa y es reemplazada por el empoderamiento. Cuando atraéis la resistencia, no es que la ley haya fallado, es que vuestra frecuencia interna está transmitiendo resistencia. Cuando atraéis abundancia, es porque habéis sintonizado la frecuencia de la suficiencia interna.
La clave de todo el magisterio de la manifestación radica en dominar esta alquimia interna, la calibración del sentimiento y la creencia. Pero, ¿cómo logramos esa alineación absoluta? ¿Cómo logramos que el sentimiento sea tan poderoso que la duda se disuelva y la fe se convierta en la única brújula de nuestro ser? La respuesta reside en comprender que el pensamiento solo es la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que verdaderamente enciende el motor de la creación, es el poder del sentimiento y la creencia. Si el pensamiento es la semilla, el sentimiento es el suelo fértil donde esa semilla germina, un terreno que exploraremos a continuación, revelando por qué la simple acción de desear es un acto estéril sin la carga emocional que lo sella. El río de la materialización. La manifestación requiere ser, no solo pedir. Por tanto, la ley de atracción no es moralmente buena ni mala. Es un principio de causalidad impecable y apersonal. Su funcionamiento es tan constante como la gravedad, y vuestra capacidad para utilizarla no depende de vuestro mérito, sino de vuestra alineación frecuencial. Si observáis vuestra realidad actual como una retroalimentación perfecta de vuestro estado interno, la frustración se disipa y es reemplazada por el empoderamiento. Cuando atraéis la resistencia, no es que la ley haya fallado, es que vuestra frecuencia interna está transmitiendo resistencia. Cuando atraéis abundancia, es porque habéis sintonizado la frecuencia de la suficiencia interna. La clave de todo el magisterio de la manifestación radica en dominar esta alquimia interna, la calibración del sentimiento y la creencia. Pero, ¿cómo logramos esa alineación absoluta? ¿Cómo logramos que el sentimiento sea tan poderoso que la duda se disuelva y la fe se convierta en la única brújula de nuestro ser? La respuesta reside en comprender que el pensamiento solo es la mitad de la ecuación. La otra mitad, la que verdaderamente enciende el motor de la creación, es el poder del sentimiento y la creencia. Si el pensamiento es la semilla, el sentimiento es el suelo fértil donde esa semilla germina, un terreno que exploraremos a continuación, revelando por qué la simple acción de desear es un acto estéril sin la carga emocional que lo sella. La ley de atracción es, en su esencia más pura y devastadora, la ley universal de correspondencia manifestada en el plano material. Y es imperativo que trascendamos la visión simplista que la reduce a meras peticiones al cosmos. No es una herramienta esotérica opcional, es la estructura misma de la realidad. El universo no solo responde a vuestros pensamientos, el universo es la resonancia vibracional de vuestro estado interno constante. Esta ley opera bajo un principio de causalidad cuántica irrefutable. Lo semejante atrae a lo semejante. Vuestro destino no es un guión preescrito por alguna deidad caprichosa, sino la suma total y el reflejo holográfico de la frecuencia dominante que emitís en cada instante de vuestra existencia consciente e inconsciente. Lo que denomináis suerte o infortunio no es más que la materialización impecable de vuestra firma energética personal, un dictamen frecuencial que el campo unificado honra sin juicio ni excepción. Para que esta ley funcione como motor de creación, requiere una perfecta congruencia entre la tríada de manifestación, pensamiento, emoción y creencia profunda. El pensamiento inicia el diseño, pero es la emoción, el sentimiento profundo, lo que dota de potencia y alcance a la señal vibracional. Una simple intención mental sin la carga emocional de la convicción es una onda débil que se disuelve en el ruido cósmico. De hecho, puede generar incluso un efecto de repulsión al ser percibida como una mentira interna. Solo cuando el sentimiento se alinea con el pensamiento, cuando sentís la realidad de aquello que deseáis manifestar, antes de que se materialice en lo físico, solo entonces esa señal alcanza la claridad y la intensidad necesarias para ser reconocida y materializada por el campo cuántico. La ley de atracción, al ser un espejo cósmico que no tiene capacidad de filtrar, no refleja vuestras palabras superficiales, sino vuestra vibración subyacente, el tono inaudible de vuestra alma y de vuestra verdadera expectativa. Si aceptamos esta premisa de causalidad vibracional, la fatalidad del destino se desmorona. El destino ya no es una ruta fija determinada por el pasado,
sino una trayectoria continuamente redefinida por la calidad de vuestra frecuencia actual. Sois los arquitectos de vuestra realidad futura, no en virtud de vuestras acciones físicas iniciales, sino en virtud de la alineación persistente de vuestro estado interno. La dificultad que muchos encuentran radica en la fluctuación errática. Emiten una alta frecuencia de deseo por la mañana, cuando meditan o afirman, y una baja frecuencia de duda, carencia e indignidad por la noche, cuando el ego toma el mando. El universo, al recibir esta señal mixta, se ve obligado a crear una realidad mixta, llena de promesas incumplidas y oportunidades fugaces. La maestría reside en mantener la frecuencia de la certeza incondicional, anclando el yo futuro deseado en la matriz del yo presente con una fe inquebrantable que no es solo esperanza vana, sino conocimiento vibracional profundo. Aquí se encuentra el punto de inflexión crucial, la revelación que distingue al maestro del perpetuo buscador que nunca obtiene resultados consistentes. La ley de atracción responde primariamente a vuestras creencias subconscientes, más arraigadas, no a vuestras súplicas conscientes. Podéis recitar afirmaciones de riqueza y prosperidad frente al espejo durante horas, intentando engañar a la mente, pero si en el núcleo de vuestro ser, el guión grabado en vuestra infancia o por traumas pasados, os dice que sois insuficientes, indignos, o que el dinero es la raíz del mal, y por tanto es peligroso, el universo ignorará la afirmación superficial y responderá a la creencia limitante dominante que posee la mayor carga energética. El destino es controlado por la vibración, y la vibración es gobernada por la creencia fundamental. Es por esto que la verdadera labor alquímica no es mendigar la realidad que deseáis, sino purificar el subconsciente, desmantelando los pactos internos de carencia y reemplazándolos por la convicción visceral de merecimiento absoluto y soberanía creativa. Comprender la ley de atracción como una ley universal es aceptar la responsabilidad total y sin paliativos sobre la matriz de vuestra experiencia vital. Esto implica una transición definitiva del rol de víctima de las circunstancias externas al de creador soberano de la realidad. Vuestra vibración es vuestra moneda cósmica, y vuestra creencia es la bóveda donde se almacena su valor y su poder adquisitivo. El universo, al ser infinitamente justo, impecable y apersonal, solo puede materializar aquello que sostenéis como verdad innegable en vuestro interior más profundo. La pregunta final y definitiva, entonces, no es qué queréis atraer, sino qué tipo de ser debéis convertiros para que esa atracción se manifieste de forma instantánea e inevitable. Pero para cambiar la creencia, debemos primero identificar el origen de la vibración limitante, esa sombra profunda que distorsiona la señal y sabotea la manifestación. ¿Dónde reside el verdadero centro de poder que dicta si vuestra frecuencia es de abundancia o de escasez? ¿Y cómo podemos reescribir ese código primario que opera, silencioso y todopoderoso, desde las profundidades del yo que aún no conocéis? El verdadero centro de poder, aquel que dicta la matriz de vuestra experiencia, reside en el nexo indisoluble entre la creencia, la fe incondicional, y el sentimiento, la resonancia emocional de la verdad asumida. La creencia que manifiesta no es un deseo débil o una esperanza intelectual, sino una certeza ontológica. Es saber, en la médula de vuestro ser, que el resultado deseado no es una posibilidad futura, sino un hecho consumado en el presente atemporal de la conciencia. Este estado de ser es la postura del hecho consumado. Es la alquimia interna que revierte la lógica newtoniana, pues en este plano de creación, el testimonio, la evidencia física, no precede a la fe, sino que se ve inexorablemente forzado a materializarse como la respuesta tardía a la verdad que ya habéis jurado y sostenido en vuestro templo interior. Para que la manifestación se active y se precipite desde el reino de lo potencial hacia lo tangible, la emisión vibratoria debe corresponder a la realidad ya realizada. Esto exige que os despojéis de la frecuencia de la carencia y ocupéis el estado emocional de la posesión absoluta y la gratitud profunda por aquello que vuestros ojos físicos aún no perciben. El sentimiento no es un mero accesorio, es el lenguaje universal que el subconsciente entiende y la única fuerza capaz de imprimir la nueva verdad en las capas más profundas de la psique.
Si vuestro sentimiento actual es de lucha, de duda o de espera, la vibración emitida será la de la ausencia del deseo, y el universo solo puede reflejar, con una precisión matemática y aterradora, esa misma ausencia, perpetuando el ciclo de la no realización. La clave radica en trascender la mente lógica, ese guardián vigilante que constantemente exige la evidencia sensorial como prueba. La fe, creencia impregnada de sentimiento, es el único disolvente capaz de neutralizar la resistencia de la mente crítica y de inyectar la nueva programación directamente en el subconsciente, el verdadero centro operativo de la ley. El sentimiento de que el objetivo está cumplido, la alegría, la paz, la satisfacción, actúa como un saturador emocional, garantizando que el nuevo paradigma no sea desechado como una mera fantasía diurna. Sin esta saturación sentimental sostenida, sin el vivir inmerso en la atmósfera del deseo cumplido, la semilla de la manifestación jamás podrá germinar plenamente en el campo cuántico. El error fundamental de la mayoría de los buscadores reside en invertir el flujo creativo. Buscan la evidencia externa, el dinero, la relación, la sanación, para sentirse seguros y plenos, cuando la ley universal exige el camino opuesto. Debéis sentir la seguridad y la plenitud, ahora, para que el reflejo material sea inevitable. El mentirle al ego con la verdad superior de vuestra soberanía, sosteniendo la convicción de que sois la fuente, no la víctima, de vuestra experiencia, es el trabajo arduo pero esencial. Es la disciplina interna de monitorear cada pensamiento y cada emoción, asegurando que la frecuencia de vuestro estado de ser no descienda de la vibración de la gratitud por la victoria ya conseguida, incluso en medio de la aparente adversidad. Una vez que esta integración de creencia y sentimiento se ha cimentado, cuando ya no existe la esperanza, sino el conocimiento íntimo y visceral de la realidad deseada, se alcanza el pináculo de la manifestación. La creencia se convierte en un imán irrefutable y el sentimiento en la fuerza motriz. Sin embargo, en el umbral de la materialización, emerge la prueba final, un velo sutil que separa el éxito definitivo del retorno al ciclo de la duda, el apego. ¿Cómo se cultiva la fe implacable y el sentimiento de posesión sin caer en la trampa del apego neurótico al cómo y al cuándo? ¿Y cómo se ejecuta el arte supremo del desapego y la rendición total para permitir que la energía liberada complete su ciclo de retorno en forma física? El puente entre la fe implacable y el arte supremo del desapego reside en la práctica consciente y sostenida de la gratitud, no como un mero acto de cortesía social o un sentimiento fugaz, sino como la frecuencia vibratoria más elevada que el ser humano puede sostener, la verdadera llave maestra de la abundancia. La gratitud es la declaración energética que anula la premisa de la carencia. Cuando expresáis gratitud por lo que ya ha sido recibido, en el plano etéreo, vuestro estado del ser se sintoniza instantáneamente con la resonancia de la posesión completa. Esta alquimia emocional es crucial. La duda opera en la baja frecuencia de la necesidad. La gratitud opera en la vibración cuántica de la suficiencia. Al agradecer, no estáis pidiendo, estáis confirmando. Este cambio paradigmático, mover la conciencia del deseo futuro a la convicción presente, es el mecanismo fundamental que abre los canales para que la manifestación física pueda fluir sin resistencia, disolviendo el apego neurótico al cómo y al cuándo. La auténtica gratitud es, por naturaleza, una rendición total. Si estáis verdaderamente agradecidos por la realidad deseada, aceptáis inherentemente que esta realidad ya está orquestada en planos superiores y que vuestra intervención en la logística es redundante y, de hecho, obstructiva. La gratitud desarma al ego y silencia la voz de la impaciencia, pues la impaciencia es la manifestación de la incredulidad encubierta. Solo en el estado de gracia que produce la gratitud profunda y genuina se logra el desapego verdadero, porque la mente ya no está anclada a la necesidad del resultado como prueba de valor o éxito, sino que descansa en la certeza de la fuente. Este abandono consciente de la expectativa tensa libera una vasta cantidad de energía psíquica que, de otro modo, se consumiría en la vigilancia y la ansiedad, permitiendo que esa energía actúe como una fuerza magnética pura que atrae rápidamente la forma física prometida. Esta frecuencia de la gratitud
opera como un imán porque eleva el punto de ajuste vibracional del individuo. La mayoría de los buscadores fallan porque intentan atraer abundancia desde un punto de escasez. Desean dinero mientras vibran en la ansiedad por las deudas. La gratitud interrumpe este ciclo de resonancia negativa. Al sentir y expresar gratitud, incluso por las bendiciones diminutas e imperceptibles del momento presente, estáis comunicando al campo unificado que vuestra actual condición es de plenitud, no de falta. Y dado que la ley de resonancia solo puede devolver lo que enviáis, la abundancia debe responder a la vibración de la gratitud con más razones para estar agradecidos. Es la herramienta de expansión más poderosa. Cuanto más agradecido se está por el agua que corre, más se abren las compuertas de la fuente misma. Sin embargo, la maestría en esta herramienta magnética requiere disciplina y discernimiento, especialmente en los momentos de aparente vacío o contradicción. El mentor os advierte: no confundáis la gratitud superficial por las cosas obvias con la gratitud alquímica que transmuta la adversidad. La prueba definitiva es sostener la gratitud profunda y visceral por la victoria ya manifestada en el plano invisible, aun cuando los sentidos físicos solo reporten carencia y desafío. El practicante avanzado no solo agradece la comida en su mesa, sino que agradece la inteligencia infinita que está activamente manifestando la salud perfecta, el flujo financiero irrestricto y la relación anhelada, ahora mismo, detrás del velo. Esta convicción inquebrantable, blindada por la gratitud, es lo que finalmente somete al ego y lo alinea con el propósito superior del alma, transformando la percepción de la escasez en la inminencia de la opulencia. Al cimentar la gratitud como vuestro estado del ser primario, no solo abrís los canales de recepción material, sino que también refináis la capacidad de vuestra conciencia para percibir y aprovechar las oportunidades que antes eran invisibles, cegadas por el velo de la queja y el juicio. La gratitud es la lente a través de la cual el universo se muestra infinitamente generoso. Os libera de la necesidad de controlar la entrega, reemplazando el esfuerzo con la gracia. Pero una vez que esta frecuencia de gratitud ha sido establecida, y la rendición ejecutada, y la manifestación se precipita, queda un último y peligroso sabotaje interno que acecha en las sombras del subconsciente. ¿Qué ocurre cuando la mente teme más a la responsabilidad de la abundancia que a la comodidad familiar de la carencia, y cómo se desarraiga la programación oculta que exige el autosabotaje en el umbral del éxito definitivo? La erradicación de ese autosabotaje exige la maestría de la coherencia interna, la cual es la frecuencia maestra que dicta la realidad de vuestra manifestación. El error más común del aspirante es creer que la manifestación es un juego de esfuerzo y repetición mental. Es, en verdad, un juego de resonancia precisa. Mientras vuestra mente formule la intención, el deseo, y vuestro corazón abrigue la duda, la carencia, se crea una fisura energética, un cortocircuito, que no solo detiene el proceso, sino que, de hecho, atrae circunstancias que validan esa duda subyacente. La alineación interna es la disolución de esta fisura. Requiere que vuestros pensamientos, la intención, vuestra certeza interna, la vibración del campo emocional y la energía proyectada al universo sean una unidad monolítica, impermeable a la ilusión de la escasez física o la incredulidad de los demás. Esta alineación total es el único escudo contra el miedo autosaboteador en el umbral del éxito. El obstáculo principal para alcanzar y sostener esta coherencia es la persistente adicción de la conciencia al narcótico de la validación externa. Buscar una señal en el cielo, una confirmación de un tercero o el primer indicio físico de la manifestación para creer que va en camino es, irónicamente, la declaración vibratoria de que aún no poseéis la verdad. El universo, siendo un espejo perfecto de vuestro estado interior, solo puede reflejar vuestra falta de convicción absoluta. Recordad siempre, la energía sigue a la certeza, no a la esperanza. Cuando vuestra certeza depende de que el mundo exterior se reconfigure primero, habéis cedido vuestro poder creador a las condiciones temporales. La alineación exige la audacia de sentir y declarar la realidad del deseo cumplido en el presente absoluto, manteniendo la integridad de esa frecuencia sin importar lo que el ojo físico o la opinión social os reporte en el momento.
Esta certeza interna no debe confundirse con un pensamiento positivo repetido, sino que debe entenderse como una condición existencial, una forma de saber incuestionable. Es saber, con cada célula de vuestro ser, que la inteligencia infinita ya ha movilizado los recursos para satisfacer vuestro deseo, no porque lo merezcáis o lo hayáis ganado con esfuerzo, sino simplemente porque vuestro campo vibratorio ya contiene esa realidad como un hecho consumado. Esta certeza actúa como una ciudadela interna inexpugnable. Es el punto donde el ego, con sus miedos, sus cálculos y sus narrativas de insuficiencia, pierde su voz. Cuando la certeza es absoluta, la energía que emana de vosotros se convierte en un imán perfecto, sin la fluctuación corrosiva de la duda que empuja y repele simultáneamente el deseo. Esta es la diferencia radical entre orar por algo desde la carencia y simplemente ser la versión de vosotros mismos que ya lo posee con total naturalidad. Para forjar esta alineación de manera práctica, debéis comenzar a tomar decisiones energéticas y físicas que sean congruentemente consistentes con la identidad de quien ya ha manifestado el deseo. Si buscáis la prosperidad, pero continuáis tomando decisiones financieras y emocionales desde la mentalidad de la víctima, el apretón o la escasez, vuestra acción contradice vuestra intención y la manifestación se disuelve en el aire. Vuestra energía debe ser purificada de la dependencia al resultado. Si vuestro estado de ánimo decae o fluctúa violentamente cada vez que el mundo externo no coopera en el plazo que habéis dictado, estáis utilizando el resultado, o la falta de él, como vuestro barómetro interno, rompiendo la coherencia maestra. El practicante avanzado mantiene la frecuencia, la paz, la alegría y la expectativa de lo mejor, antes de que lo mejor se muestre, cultivando un ejercicio constante de desapego emocional del cómo y el cuándo. La alineación interna es, en esencia, la recuperación total de vuestra soberanía espiritual y creativa. El maestro ya no busca fuera. La única validación que necesita es la resonancia inconfundible y silenciosa de su propia verdad interna. Cuando vuestra realidad vibratoria es tan robusta que la opinión de otros, los titulares económicos o las estadísticas de fracaso son meros ruidos de fondo. Habéis trascendido la dualidad del esfuerzo y la recompensa. Habéis aprendido a ser la fuente de la cual emana vuestro mundo, afirmando que la única autoridad reside en vuestro conocimiento interior. Pero esta soberanía, una vez establecida, enfrenta la prueba más sutil y poderosa: la tentación de utilizar este inmenso poder creador para fines que no son el reflejo puro del alma, sino las exigencias de un ego espiritual, disfrazado de propósito elevado. ¿Cómo discierne el adepto la diferencia entre la voluntad divina que fluye a través de él y la ambición egoica vestida de luz? ¿Y cuál es el precio cósmico de manifestar un deseo que no está verdaderamente alineado con el destino superior? El discernimiento no es intelectual, sino vibratorio. La ambición egoica requiere una vigilancia constante y una fuerza de voluntad agotadora para mantener la forma. Genera tensión y ansiedad sobre el resultado. La voluntad divina, en cambio, fluye como un río inmenso a través de la no resistencia, no empuja ni exige, solo se manifiesta por la verdad intrínseca de su ser y sostiene la paz, incluso en la gestación. El precio cósmico de la desalineación es el vacío existencial que sigue inevitablemente, incluso a la victoria material. Porque al forzar un resultado que no es el eco puro del alma, el adepto descubre que ha manifestado una cárcel de oro, perdiendo la única moneda que importa, la coherencia interna y la conexión con la fuente. La iluminación final es esta: el poder real no reside en la capacidad de obtener o adquirir, sino en la autoridad de ser, aquello que ya es completo y autosuficiente. Vuestra vida no es un logro que debe ser forzado con las manos, sino una sinfonía que debe ser orquestada con la frecuencia del corazón. La soberanía no es dominio sobre otros, sino maestría sobre el yo. Es el silencio profundo donde ya no hay nada que buscar, nada que probar, porque todo lo que existe es una extensión resonante de vuestra propia identidad trascendente. Ahora, si vuestra realidad es verdaderamente una proyección holográfica tejida por la hebra de vuestra conciencia más profunda,
Y si el tiempo es solo la ilusión que permite la secuenciación de la experiencia, os pregunto, ¿qué manifestación crucial detendréis hoy, por simple miedo o por el apego residual a la narrativa limitante de vuestro pasado? Este conocimiento no puede ser retenido en la vasija individual. Decretamos que esta transmisión sirva como un faro de iluminación global, elevando el campo mórfico de la humanidad entera. Si esta sabiduría ha encendido vuestra chispa, tenéis la obligación cósmica de expandirla. Compartid este portal de entendimiento con aquellos que buscan la verdad sin reservas. Suscribíos al canal para anclar vuestra presencia en esta frecuencia elevada de conocimiento y activad el signo sagrado de las notificaciones, para que ningún decreto del universo os encuentre desprevenidos. Vuestra jornada de elevación no tolera pausas ni contemplaciones estáticas. El siguiente peldaño, la culminación práctica de esta fase de ascensión, está codificado y listo para ser experimentado. Dirigíos ahora mismo, sin dilación, al siguiente video, donde desvelaremos la práctica exacta para integrar la soberanía y la fluidez en el día a día material. Retrasar vuestro paso es correr el riesgo de cerrar el portal vibratorio que acabáis de abrir. La revelación os espera en la continuidad. Continuad.